Puebla, 16 de septiembre de 1997, en pleno desfile del Día de la Independencia. El sobrino del gobernador desapareció frente a miles de asistentes. El caso sacudió la política local y permaneció sin respuesta durante más de una década. Las campanas de la catedral habían repicado desde las 6 de la mañana, mezclando su eco metálico con el murmullo creciente de la multitud que ya ocupaba cada centímetro disponible del zócalo poblano. El aire olía a elote hervido, churros recién fritos y el polvo fino que levantaban miles de zapatos sobre el empedrado colonial. Banderas tricolores ondeaban desde balcones barrocos, mientras los altavoces municipales probaban el sonido con fragmentos distorsionados del himno nacional. Luis Alberto Moreno caminaba entre sus padres, sus pequeños dedos alternando entre la mano sudorosa de su madre Teresa y la firme palma de su padre Julián. A sus 9 años, el niño había desarrollado una fascinación particular por los uniformes militares, y ese 16 de septiembre prometía ser especial. Su tío Rodrigo Moreno, gobernador del estado desde hacía 2 años, le había prometido que podría ver de cerca a los cadetes del heroico colegio militar cuando pasaran frente al Palacio de Gobierno. ¿Falta mucho para que empiecen a marchar?, preguntó Luis Alberto por tercera vez en 10 minutos, estirando el cuello para ver por encima de las cabezas adultas que lo rodeaban. Su madre sonrió y le acomodó la pequeña camisa blanca que había insistido en plancharle esa mañana. Paciencia, mi amor. Tu tío dice que a las 10 en punto comenzará todo. El zócalo de Puebla se había transformado en un mar humano. Familias enteras habían llegado desde las 5 de la madrugada para asegurar los mejores lugares. Vendedores ambulantes zigzagueaban entre la gente, ofreciendo banderitas de papel, silbatos tricolores y raspados de tamarindo. Los niños corrían entre las piernas de los adultos, persiguiendo globos que se escapaban hacia el cielo despejado de septiembre. Julián Ramírez, contador de profesión y esposo de Teresa desde hacía 12 años, observaba nervioso el crecimiento constante de la multitud. No era la primera vez que acompañaba a su familia política a un evento oficial, pero la magnitud de este desfile lo inquietaba. Como cuñado del gobernador, sabía que su presencia allí no pasaba desapercibida para ciertos sectores políticos, y la seguridad, aunque presente, parecía insuficiente para controlar a más de 50.000 personas concentradas en unas pocas manzanas del centro histórico. Teresa, creo que deberíamos movernos hacia la tribuna oficial. Hay demasiada gente aquí abajo. Pero Teresa Moreno tenía otros planes. Hermana menor del gobernador por apenas 3 años, había heredado el carácter decidido de la familia y no estaba dispuesta a perderse la experiencia completa del desfile desde la perspectiva del pueblo. Además, Luis Alberto había insistido durante semanas en ver todo desde abajo, como los otros niños. No seas exagerado, Julián. Rodrigo tiene suficiente seguridad desplegada. Mira, señaló hacia los uniformados que se distribuían estratégicamente por toda la plaza. Hay policías estatales, municipales y hasta elementos del ejército. ¿Qué podría pasar? Lo que ninguno de ellos sabía era que esa mañana, 3 cuadras al norte del Zócalo, un hombre de mediana edad había estado observando los preparativos del desfile desde una ventana de hotel. Había llegado a Puebla 2 días antes, registrándose bajo un nombre falso y pagando en efectivo. En su habitación, esparcidos sobre la cama, había recortes de periódico con fotografías de la familia del gobernador, incluyendo varias imágenes de Luis Alberto tomadas en eventos sociales previos. A las 9:30, los primeros contingentes comenzaron a formarse en las calles aledañas. El sonido de tambores militares reverberaba entre los edificios coloniales, mientras los elementos de la banda de guerra del 25º Batallón de Infantería afinaban sus instrumentos. Luis Alberto,
Había logrado treparse a una banca de metal para tener mejor vista, manteniendo siempre contacto visual con sus padres, quienes conversaban animadamente con otros familiares y conocidos que se habían acercado a saludar. La primera parte del desfile transcurrió sin incidentes. Pasaron los abanderados, seguidos por la escolta de estudiantes de secundaria cargando réplicas de armas históricas. Luis Alberto aplaudía emocionado cada vez que reconocía un uniforme diferente, y su madre aprovechaba para tomar fotografías con una cámara desechable que había comprado especialmente para la ocasión. Fue durante el paso del contingente de bomberos cuando todo cambió. Una sirena comenzó a sonar desde el extremo opuesto de la plaza, no como parte del desfile, sino como una genuina señal de emergencia. Después se supo que había sido un incendio menor en una cocina callejera, algo completamente ajeno al evento cívico, pero en ese momento la multitud no lo sabía. Un murmullo de preocupación se extendió como ondas concéntricas entre la gente. «¿Qué pasa?», preguntó una mujer cercana, cargando un bebé contra su pecho. «Debe ser parte del espectáculo», respondió otro espectador, aunque su voz denotaba incertidumbre. Luis Alberto, desde su posición elevada en la banca, había volteado hacia el sonido de la sirena, igual que cientos de personas a su alrededor. Cuando Teresa volvió la mirada hacia donde debería estar su hijo, la banca estaba vacía. Luis Alberto, su voz, inicialmente calmada, se transformó en grito en cuestión de segundos. ¡Luis Alberto! Julián reaccionó de inmediato, empujando suavemente a las personas cercanas para buscar al niño entre las piernas de los adultos. Alguien ha visto a un niño. Camisa blanca, pantalón azul marino, 9 años. Los siguientes minutos se convirtieron en una pesadilla borrosa. Teresa gritaba el nombre de su hijo mientras corría entre la multitud, apartando a desconocidos, revisando cada espacio libre, cada banco, cada rincón visible del zócalo. Julián había comenzado a coordinar con los policías más cercanos, quienes inicialmente no comprendían la magnitud de la situación. «Señor, los niños siempre se pierden en estos eventos. Aparecen en 5 minutos», le dijo un agente municipal, claramente más preocupado por mantener el orden del desfile que por un caso individual. «Es el sobrino del gobernador», gritó Julián, y el efecto fue inmediato. 3 oficiales se acercaron, seguidos por un comandante que había estado coordinando la seguridad desde una posición elevada. El desfile continuaba. Los contingentes seguían pasando. Estudiantes de preparatoria, empleados municipales, grupos folclóricos. La música no se detuvo. Los tambores siguieron marcando el paso, y la mayoría de los asistentes permanecían ajenos a la desesperación que comenzaba a apoderarse de la familia del gobernador. En los siguientes 20 minutos, más de 50 elementos policiales y militares se desplegaron discretamente por toda la plaza y las calles circundantes. Se estableció un perímetro de búsqueda que abarcaba 6 manzanas a la redonda. Los comerciantes fueron interrogados, se revisaron baños públicos, se inspeccionaron vehículos sospechosos. Teresa había perdido la voz de tanto gritar. Su hermano Rodrigo había sido notificado de inmediato y abandonó la tribuna oficial para coordinar personalmente la búsqueda. La imagen del gobernador del estado caminando entre la multitud, hablando por radio con sus elementos de seguridad, se convirtió en la fotografía que aparecería en la portada de todos los periódicos locales al día siguiente. «¿Cuándo fue la última vez que lo vieron?», preguntaba el comandante Salinas, encargado de la seguridad del evento, mientras tomaba notas en una libreta empapada por el sudor de sus manos. «Hace media hora, tal vez menos», respondía Teresa entre sollozos. «Estaba en esa banca, ahí mismo, viendo a los bomberos pasar. Cuando sonó la sirena, todos volteamos, y cuando regresé la mirada, ¿había alguien cerca de él? ¿Algún desconocido que hubieran notado?». Julián negó con la cabeza. «Había mucha gente, comandante, familias, niños corriendo por todos lados. No notamos nada extraño». A las 12 del día,
Cuando el desfile oficialmente había terminado y la multitud comenzaba a dispersarse, Luis Alberto Moreno seguía sin aparecer. Los altavoces que minutos antes anunciaban los contingentes participantes ahora transmitían mensajes desesperados. Se busca a Luis Alberto Moreno, niño de 9 años, camisa blanca, pantalón azul marino. Si alguien tiene información, favor de acercarse a cualquier elemento policial. La plaza, que 2 horas antes bullía de alegría patriótica, ahora se sentía ominosa y extraña. Los papeles de los dulces se acumulaban como hojas secas entre las bancas vacías. Globos rotos colgaban de los árboles como advertencias silenciosas, y en algún lugar de esa ciudad colonial, un niño había desaparecido sin dejar el menor rastro. Esa noche, mientras los reflectores de la búsqueda iluminaban cada rincón del centro histórico de Puebla, nadie podía imaginar que pasarían 12 años antes de encontrar la primera pista real sobre el paradero de Luis Alberto Moreno. ¿Cómo se busca a un fantasma en una ciudad de 1 millón de habitantes? Durante las primeras 72 horas después de la desaparición, Puebla se convirtió en el escenario de la operación de búsqueda más grande en la historia del Estado. Helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública sobrevolaban constantemente el centro histórico, sus hélices cortando el aire con un zumbido metálico que se había vuelto parte del paisaje sonoro urbano. En las calles, más de 300 elementos entre policías estatales, municipales y militares peinaban cada rincón, cada azotea, cada sótano accesible. Teresa Moreno no había dormido desde el 16 de septiembre. 3 días después, sus ojos hundidos y enrojecidos reflejaban una realidad que ninguna madre debería enfrentar. Su hijo había desaparecido sin dejar una sola pista verificable. Se había instalado un centro de operaciones improvisado en la casa familiar de los Moreno, una residencia de 2 plantas en la colonia La Paz, donde el teléfono sonaba constantemente con llamadas de ciudadanos que creían haber visto algo, periodistas que buscaban declaraciones y autoridades que reportaban avances que inevitablemente resultaban ser falsos positivos. «Señora Teresa», le dijo el detective Armando Vázquez, un hombre de 40 años con experiencia en casos de personas desaparecidas, «necesito que repasemos una vez más los eventos de esa mañana. Cualquier detalle, por mínimo que parezca». Era la 7ª vez que le hacían la misma pregunta en 4 días. Teresa había memorizado cada segundo de esa mañana fatal, la hora exacta en que salieron de casa, 8:15 a.m., el desayuno que Luis Alberto había tomado, cereal con leche y un vaso de jugo de naranja, la ropa que vestía, camisa blanca de manga corta, pantalón de mezclilla azul marino, tenis negros marca Panam, incluso el contenido exacto de los bolsillos de su hijo, 3 monedas de 1 peso, una canica azul y un chicle de uva sin abrir. «Detective, ya le he contado todo esto. Mi hijo estaba en la banca. Volteamos por la sirena y cuando regresamos, la mirada había desaparecido. No hay más detalles». Pero el detective Vázquez sabía que siempre había más detalles. En su experiencia, los casos de desaparición de menores tenían patrones específicos, y este no encajaba en ninguno de los perfiles conocidos. No había sido una fuga. Luis Alberto era demasiado pequeño y no había mostrado señales de querer escapar. No parecía un secuestro tradicional, pues no había llegado ninguna llamada pidiendo rescate, a pesar de que todos en la ciudad sabían que era sobrino del gobernador. Y la posibilidad de un accidente en medio de tanta multitud también parecía improbable, considerando que se habían revisado todos los hospitales de la región. Julián Ramírez había adoptado una estrategia diferente. Mientras su esposa se consumía en la angustia de la espera, él había decidido convertirse en detective amateur. Había impreso cientos de volantes con la fotografía más reciente de Luis Alberto y los distribuía personalmente en mercados, escuelas, terminales de autobuses y cualquier lugar donde hubiera concentración de gente.
Su rutina diaria comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba pasada la medianoche. ¿Ha visto a este niño? Era la pregunta que repetía cientos de veces al día, mostrando la imagen de su hijo a comerciantes, taxistas, empleados de gasolineras, estudiantes. La mayoría de las personas lo miraban con compasión y negaban con la cabeza. Algunos prometían estar alerta. Unos pocos decían haber visto algo parecido, pero sus relatos nunca llegaban a ningún lado concreto. El gobernador Rodrigo Moreno había convertido la búsqueda de su sobrino en una prioridad estatal. Había ofrecido una recompensa de 200,000 pesos por información que condujera al paradero del niño, una suma considerable para 1997. Los medios de comunicación nacionales habían comenzado a cubrir el caso y la presión política se intensificaba día tras día. En las reuniones de gabinete, el tema inevitable era siempre el mismo. ¿Cómo era posible que un niño desapareciera en el evento más vigilado del año? Rodrigo, le decía a su esposa Carmen durante las noches en vela, tienes que encontrarlo. Teresa no va a resistir mucho más esto. Pero el gobernador enfrentaba una realidad que no podía compartir públicamente. Sus propios expertos en seguridad comenzaban a considerar escenarios cada vez más oscuros. El comandante Salinas le había presentado un informe reservado donde se analizaba la posibilidad de que la desaparición estuviera relacionada con sus enemigos políticos, grupos criminales que buscaran presionarlo, o incluso elementos corruptos dentro de las propias fuerzas de seguridad. A medida que pasaban los días, la rutina de la ciudad comenzó a normalizarse, pero la familia Moreno quedó suspendida en un limbo temporal donde cada timbre del teléfono, cada golpe en la puerta, cada noticia en la televisión podía ser la respuesta que habían estado esperando, o la confirmación de sus peores temores. La primera pista falsa llegó el 23 de septiembre. Un hombre llamó a la línea especial establecida para el caso, afirmando haber visto a un niño que coincidía con la descripción de Luis Alberto en una gasolinera de la carretera a Atlixco. El operativo desplegado involucró a más de 50 elementos que acordonaron la zona durante 6 horas. El niño resultó ser hijo de una familia de jornaleros que viajaba hacia Morelos y que nada tenía que ver con el caso. La segunda pista falsa fue más cruel. Una mujer llamó llorando, diciendo que había encontrado a un niño perdido en el mercado de Analco, que parecía ser Luis Alberto. Teresa y Julián corrieron al lugar con el corazón desbocado, escoltados por una caravana policial. El niño, efectivamente, se había perdido y lloraba desconsoladamente buscando a su madre, pero cuando lo vieron de cerca, la realidad los golpeó como un puño en el estómago. No era su hijo. Para octubre, la búsqueda activa había disminuido considerablemente. Los helicópteros ya no sobrevolaban la ciudad diariamente. Los operativos masivos se habían espaciado y los medios de comunicación habían comenzado a enfocar su atención en otras noticias. Pero Teresa Moreno había desarrollado una rutina obsesiva. Cada tarde caminaba por las mismas calles del centro histórico donde había desaparecido Luis Alberto, esperando encontrar algo que todos hubieran pasado por alto. Era durante una de estas caminatas cuando conoció a doña Esperanza, una mujer de 60 años que vendía periódicos en la esquina de la 16 de septiembre y 5 de mayo, a menos de 200 metros de donde había ocurrido la desaparición. «Señora», le dijo doña Esperanza un tarde lluviosa de octubre, «yo la he visto pasar por aquí todos los días. Usted es la mamá del niño que se perdió, ¿verdad?» Teresa asintió, sin fuerzas para hablar. «Mire, yo ese día estuve aquí desde las 5 de la mañana. Vi todo el desfile completo, y algo me llamó la atención, pero nunca supe si era importante». El corazón de Teresa se aceleró. ¿Qué vio? Había un hombre, como de 40 años, que estuvo parado en esta misma esquina durante más de una hora antes de que empezara el desfile. Pero no estaba viendo hacia dónde iban a pasar los contingentes. Estaba viendo hacia la plaza,
como buscando algo específico entre la gente. ¿Recuerda cómo era? Moreno, delgado, con una gorra azul. Lo que me pareció raro es que tenía una cámara, pero no la usó para fotografiar el desfile. Solo tomó fotos hacia donde estaba toda la gente esperando. Teresa sintió que las piernas le temblaban. Era la primera vez en un mes que alguien le daba información específica que no había sido reportada antes. Inmediatamente llevó a doña Esperanza a declarar ante el detective Vázquez, quien tomó nota de cada detalle y ordenó que un dibujante forense trabajara con la testigo para crear un retrato hablado. El retrato hablado se distribuyó por toda la ciudad a mediados de octubre. Mostraba a un hombre de rasgos comunes, difícil de identificar con precisión, pero suficientemente específico como para generar algunas llamadas de ciudadanos. Ninguna de estas llamadas condujo a nada concreto. Para noviembre, Julián había perdido 15 kilos. Su trabajo como contador había pasado a segundo plano, y varios de sus clientes habían comenzado a buscar otros profesionales. Su mundo se había reducido a una sola obsesión: encontrar a su hijo. Había desarrollado teorías cada vez más elaboradas sobre lo que podría haber pasado. Conexiones que veía entre eventos aparentemente no relacionados, patrones que creía descubrir en los testimonios de los testigos. Teresa, por el contrario, había caído en un silencio profundo. Hablaba solo cuando era absolutamente necesario. Había dejado de comer regularmente y pasaba horas enteras sentada en el cuarto de Luis Alberto, rodeada de sus juguetes, su ropa, sus libros escolares. Sus amigas intentaban visitarla, pero ella rechazaba casi todas las visitas. El mundo exterior se había vuelto irrelevante. Solo existía la ausencia de su hijo y la esperanza cada vez más frágil de volverlo a ver. En diciembre, 3 meses después de la desaparición, llegó la noticia que todos temían, pero nadie se atrevía a verbalizar. La Procuraduría General del Estado había decidido reducir oficialmente los recursos destinados al caso. El detective Vázquez fue reasignado a otros expedientes y la investigación pasó a ser manejada por un solo agente, quien revisaría las pistas que siguieran llegando, pero no conduciría búsquedas activas. No significa que hayamos dejado de buscarlo, le explicó el procurador a la familia durante una reunión que se sintió más como un funeral que como una junta de trabajo. Significa que entramos en una fase diferente de la investigación. Esa noche, Teresa y Julián se quedaron despiertos hasta el amanecer, abrazados en silencio en la sala de su casa. No había nada más que decir. Su hijo había desaparecido en una multitud de 50.000 personas, frente a cientos de policías y militares, en el centro de una ciudad llena de testigos, y después de 3 meses de búsqueda intensiva, no habían encontrado ni una sola pista sólida sobre su paradero. Luis Alberto Moreno había desaparecido como si nunca hubiera existido, pero los fantasmas siempre dejan huellas, aunque tarden años en ser descubiertas. 12 años después, el olor a humedad y cal vieja se había vuelto insoportable. En marzo de 2009, la Administración Municipal de Puebla había iniciado un ambicioso proyecto de renovación del centro histórico. Entre los edificios programados para restauración se encontraba una construcción del siglo XVIII ubicada en la calle 16 de septiembre número 47, a apenas una cuadra del Zócalo, donde Luis Alberto Moreno había desaparecido. El inmueble había funcionado como bodega municipal durante décadas, almacenando desde expedientes administrativos hasta mobiliario urbano en desuso. Roberto Castillo, arquitecto de 35 años especializado en restauración de monumentos históricos, había sido contratado para supervisar los trabajos. Era un hombre meticuloso, obsesionado con preservar cada detalle original de las construcciones coloniales. Esa mañana de martes, mientras revisaba los planos originales del edificio en el archivo municipal, había descubierto una discrepancia que le llamó la atención. «Ingeniero Morales», le dijo a su supervisor de obra, «según estos planos de 1892,
Este edificio debería tener un sótano, pero nosotros hemos estado trabajando sobre lo que pensábamos era el nivel más bajo. El ingeniero Morales, un hombre práctico de 50 años, revisó los documentos con escepticismo. Arquitecto, estos edificios han sido modificados muchas veces. Es probable que ese sótano haya sido rellenado hace décadas o que nunca haya existido realmente. Pero Roberto tenía razón en confiar en los planos históricos. Después de 3 días de excavación cuidadosa en el área indicada por los documentos, los trabajadores encontraron una escalera de piedra que descendía hacia lo que efectivamente era un sótano sellado. Las autoridades municipales fueron notificadas de inmediato y se decidió que la exploración continuaría bajo supervisión arqueológica, dado el valor histórico del inmueble. El sótano medía aproximadamente 8 metros por 5, con paredes de mampostería y un techo abovedado típico de la arquitectura colonial poblana. Había permanecido sellado durante décadas, posiblemente desde principios del siglo XX. El aire que escapó cuando finalmente lograron abrir un acceso seguro tenía ese olor característico del tiempo detenido: polvo, humedad antigua y algo más que nadie logró identificar inmediatamente. María Elena Vázquez, arqueóloga de la Universidad Autónoma de Puebla asignada al proyecto, descendió al sótano el jueves 19 de marzo por la mañana, acompañada por Roberto y 2 técnicos municipales. Sus linternas iluminaron un espacio que había permanecido intocado durante generaciones. En las paredes había rastros de cal antigua, algunos grafitis coloniales barely visibles, y en el centro del espacio, algo que inmediatamente captó su atención. «Hay algo enterrado aquí», dijo María Elena, señalando hacia una zona del piso donde la tierra parecía haber sido removida y vuelta a apisonar. «Esto no es el piso original. Alguien cavó aquí y lo rellenó después». Los trabajos de excavación en el interior del sótano comenzaron al día siguiente. Fue un proceso lento y delicado, pues nadie sabía qué podrían encontrar. A los 40 centímetros de profundidad, las palas de los trabajadores tocaron algo sólido. No era piedra, ni tubería, ni cualquiera de los objetos que esperaban encontrar en una excavación urbana. Era una caja de metal, del tamaño aproximado de una caja de zapatos, oxidada pero intacta. María Elena ordenó suspender los trabajos inmediatamente y contactar a las autoridades correspondientes. En casos como este, el protocolo indicaba que si se encontraban objetos de origen desconocido en espacios que habían permanecido sellados, la policía debía ser notificada antes de continuar. El comandante Héctor Ruiz, de la Policía Ministerial del Estado, llegó al sitio 2 horas después, acompañado por un equipo forense. Era un veterano de 48 años, que había trabajado en cientos de casos, pero algo en la descripción de este hallazgo le había llamado la atención. Una caja enterrada en un sótano sellado, a una cuadra del lugar donde había desaparecido el sobrino del ex gobernador 12 años antes. Era demasiada coincidencia para ignorarla. «¿Cuándo fue la última vez que alguien tuvo acceso a este sótano?», preguntó el comandante Ruiz a Roberto. Según los registros municipales, este espacio fue sellado en 1983 durante una renovación del edificio. Desde entonces, oficialmente nadie había entrado aquí. ¿Oficialmente? Bueno, es posible que alguien haya tenido acceso sin reportarlo. Estos edificios antiguos a veces tienen entradas que no aparecen en los planos modernos. La extracción de la caja fue documentada meticulosamente. Fotografías desde todos los ángulos, mediciones precisas de su ubicación, muestras de la tierra circundante. Cuando finalmente la levantaron, el peso y el sonido que produjo al moverla indicaban que contenía objetos sólidos en su interior. La caja fue trasladada al laboratorio forense, donde sería abierta bajo condiciones controladas. El comandante Ruiz había decidido que todo el proceso fuera grabado en video, considerando las posibles implicaciones del hallazgo.
Esa tarde, en una sala estéril del laboratorio de criminalística, 5 personas se reunieron alrededor de una mesa metálica. El comandante Ruiz, el fiscal Carlos Mendoza, la arqueóloga María Elena Vázquez, un técnico forense y un fotógrafo oficial. La caja medía 35 por 25 centímetros, tenía una altura de 15 centímetros y estaba cerrada con un candado pequeño que la oxidación había vuelto inoperante. «Vamos a proceder», dijo el comandante, mientras el técnico forense cortaba cuidadosamente el candado con una herramienta especializada. Lo que encontraron dentro cambió para siempre el rumbo de una investigación que había permanecido estancada durante más de una década. El primer objeto era una mochila escolar pequeña, de color azul marino, con detalles en rojo. A pesar de los años, el material sintético se había conservado relativamente bien en el ambiente seco del interior de la caja. En el bolsillo frontal de la mochila había una etiqueta de identificación escrita con tinta azul. Luis Alberto Moreno Ramírez, cuarto B, Colegio Cervantes. El silencio en la sala fue absoluto durante varios segundos. «Dios mío», murmuró el fiscal Mendoza. Pero había más. Junto a la mochila, envuelto en un plástico transparente, estaba un zapato. Un tenis negro marca Panam, talla 28, idéntico a los que vestía Luis Alberto el día de su desaparición, según los reportes policiales de 1997. El tercer objeto era un cuaderno escolar, con la portada decorada con calcomanías de caricaturas. En la primera página, con la letra irregular característica de un niño de 9 años, estaba escrito: «Este cuaderno pertenece a Luis Alberto Moreno. Si lo encuentra, por favor regrésenlo a mi mamá Teresa». El comandante Ruiz sintió que las manos le temblaban mientras manipulaba las evidencias. Después de 12 años, habían encontrado la primera pista sólida sobre el paradero de Luis Alberto Moreno, pero el hallazgo planteaba más preguntas de las que respondía. ¿Cómo habían llegado esas pertenencias a un sótano sellado? ¿Quién las había enterrado allí y cuándo? ¿Qué había pasado realmente con Luis Alberto? El laboratorio trabajó durante toda la noche analizando las evidencias. Las pruebas de ADN en cabellos encontrados en el interior de la mochila coincidieron con las muestras que se habían tomado a la familia Moreno en 1997. No había duda, esos objetos habían pertenecido al niño desaparecido. Pero el análisis más revelador vino del cuaderno. Entre las páginas había una hoja suelta, escrita con una caligrafía adulta y una tinta diferente a la que había usado Luis Alberto. El papel tenía fecha del 18 de septiembre de 1997, 2 días después de la desaparición. El mensaje era breve y aterrador. El niño vio lo que no debía ver. No busquen más. Está en lugar seguro, pero nunca volverá a casa. Al amanecer del 20 de marzo de 2009, el comandante Ruiz se dirigió a la casa de Teresa y Julián Ramírez para informarles del hallazgo. Habían pasado 12 años desde la desaparición de su hijo, 12 años de esperanza agonizante y pesadillas que se habían vuelto rutina. Ninguno de los dos se había mudado de la casa, manteniendo intacto el cuarto de Luis Alberto, como si el niño fuera a regresar en cualquier momento. «Señora Teresa», le dijo el comandante cuando ella abrió la puerta, «necesito hablar con ustedes. Hemos encontrado algo relacionado con Luis Alberto». Teresa Moreno, ahora de 48 años, había envejecido prematuramente. Sus ojos, que antes brillaban con determinación, ahora reflejaban la resignación de quien ha vivido demasiado tiempo con una herida abierta. Cuando vio la mochila de su hijo sobre la mesa de la sala, se desplomó en una silla y comenzó a llorar con una intensidad que había estado conteniendo durante más de una década. «¿Dónde la encontraron?», logró articular entre sollozos. El comandante le explicó los detalles del hallazgo, omitiendo por el momento la nota amenazante que habían encontrado en el cuaderno. Esa información sería parte de la nueva investigación que estaba a punto de comenzar.
Julián tomó el zapato de su hijo entre sus manos temblorosas. Era el mismo tenis que él había atado esa mañana del 16 de septiembre de 1997, minutos antes de salir hacia el desfile. Después de 12 años, volvía a tocar algo que había pertenecido a Luis Alberto. «Comandante», le dijo con voz quebrada, «¿esto significa que alguien lo lastimó?» «Señor Julián, lo que significa es que vamos a reabrir oficialmente el caso con nuevos elementos. Tenemos pistas que no existían en 1997 y vamos a seguirlas hasta donde nos lleven». Esa noche, por primera vez en 12 años, Teresa Moreno durmió profundamente. No era paz lo que sentía, sino la extraña tranquilidad que viene con la certeza. Su hijo no había simplemente desaparecido. Alguien sabía qué había pasado con él. Alguien que había guardado sus pertenencias como trofeos o como evidencia. Y ahora, finalmente, tenían una dirección hacia la cual caminar en busca de la verdad. La investigación del caso Luis Alberto Moreno había resucitado, y esta vez no se detendría hasta encontrar respuestas. Había algo en los ojos de Vicente Martínez que no encajaba con su historia. El comandante Ruiz llevaba 3 semanas investigando quién había tenido acceso al sótano de la calle 16 de septiembre número 47 entre 1997 y 2009. Los registros oficiales indicaban que el espacio había permanecido sellado, pero la realidad era más compleja. Varios contratistas habían trabajado en el edificio durante esos años, realizando reparaciones menores, instalaciones eléctricas, mantenimiento de tuberías. Cada uno de ellos había sido interrogado, y todos habían proporcionado coartadas verificables. Todos, excepto Vicente Martínez. Vicente había trabajado como empleado de mantenimiento del gobierno municipal desde 1995. En 1997 tenía 28 años y era responsable del cuidado de varios edificios públicos en el centro histórico, incluyendo el número 47 de la calle 16 de septiembre. Según los registros de trabajo, había estado de guardia la noche del 17 de septiembre de 1997, apenas un día después de la desaparición de Luis Alberto. «Señor Martínez», le dijo el comandante Ruiz durante el primer interrogatorio, «necesito que me explique exactamente qué hizo usted la noche del 17 de septiembre de 1997. Vicente, ahora un hombre de 40 años con el cabello prematuramente canoso y manos callosas por décadas de trabajo manual, había respondido con una tranquilidad que parecía ensayada. «Comandante, eso fue hace 12 años. No recuerdo los detalles específicos de esa noche. Hacía mi ronda normal de mantenimiento, revisaba que los edificios estuvieran seguros, reportaba cualquier anomalía. ¿Entró al edificio de la calle 16 de septiembre esa noche? Posiblemente. Era parte de mi ruta regular. ¿Recuerda haber visto algo inusual? ¿Alguna persona que no debería estar ahí?» Vicente había vacilado por primera vez. «No, comandante. Todo normal». Pero el comandante Ruiz tenía 25 años de experiencia leyendo a las personas, y algo en la manera en que Vicente evitaba el contacto visual le indicaba que no estaba recibiendo toda la verdad. Decidió cambiar de estrategia. La segunda entrevista se realizó una semana después, esta vez en presencia del fiscal Mendoza y con grabación de video. Vicente llegó acompañado por un abogado que había contratado con sus ahorros, un detalle que inmediatamente llamó la atención de los investigadores. «Vicente», le dijo el fiscal Mendoza con tono aparentemente casual, «hemos estado revisando los registros de personal del municipio. Vemos que usted solicitó un traslado de área en octubre de 1997, apenas un mes después de la desaparición del niño Moreno. ¿Puede explicarnos por qué?» La pregunta claramente tomó a Vicente por sorpresa. Su abogado intentó intervenir, pero Vicente ya había comenzado a hablar. Quería un trabajo con menos responsabilidad. El mantenimiento nocturno me estaba afectando la salud,
Y esa decisión no tuvo nada que ver con el caso del niño desaparecido. ¿Por qué habría de tenerlo? Yo no sabía nada sobre eso, pero el fiscal tenía más cartas que jugar. Vicente, tenemos registros de que usted compró un boleto de autobús hacia Oaxaca el 20 de septiembre de 1997, 4 días después de la desaparición. Un viaje que no había solicitado como vacaciones y que no reportó a sus supervisores. ¿Puede explicarnos ese viaje? El silencio se extendió durante varios minutos incómodos. Vicente miraba fijamente sus manos mientras su abogado tomaba notas frenéticamente. Finalmente, levantó la vista con ojos que habían comenzado a humedecerse. Era para visitar a mi hermana. Había tenido problemas familiares. Vicente, intervino el comandante Ruiz con voz suave pero firme. Tenemos la nota que encontramos en el cuaderno de Luis Alberto. Sabemos que alguien escribió que el niño vio lo que no debía ver. También sabemos que usted tenía acceso al sótano donde encontramos sus pertenencias. Esta es su oportunidad de contarnos qué pasó realmente. Vicente comenzó a temblar visiblemente. Su abogado le susurró algo al oído, pero él negó con la cabeza. Durante los siguientes 20 minutos, permaneció en silencio, luchando internamente con una decisión que había estado postergando durante 12 años. Finalmente, las palabras comenzaron a salir como agua a través de una presa rota. Yo no quería lastimarlo, dijo con voz quebrada. Nunca fue la intención. Yo solo estaba tratando de protegerlo. El comandante Ruiz activó discretamente la grabadora adicional que tenía bajo la mesa. Vicente, ¿puede contarnos exactamente qué pasó el 16 de septiembre de 1997? Vicente se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar. Entre sollozos, la historia que había guardado durante 12 años finalmente emergió. Ese día yo estaba trabajando en el edificio de la 16 de septiembre. Había problemas con las tuberías del sótano y necesitaba revisar las conexiones. Durante el desfile, escuché ruidos arriba como si alguien hubiera entrado al edificio. Subí a revisar y vi a un hombre con un niño. ¿Reconoció al niño? No inmediatamente, pero después, cuando comenzaron a pasar las noticias en la televisión, me di cuenta de que era el niño que estaban buscando. Luis Alberto. ¿Y el hombre? Vicente vaciló antes de continuar. Era alguien que yo conocía, alguien importante en el gobierno municipal. Mi jefe directo, Arturo Mendizábal. El nombre cayó como una bomba en la sala de interrogatorios. Arturo Mendizábal había sido subdirector de Obras Públicas del municipio en 1997, un puesto de considerable poder político y económico. Había sido uno de los funcionarios que supuestamente había colaborado en la búsqueda de Luis Alberto. Vicente, ¿qué estaba haciendo Mendizábal con el niño? El niño estaba llorando, asustado. Mendizábal me vio y se puso muy nervioso. Me dijo que el niño se había perdido durante el desfile y que él lo había encontrado, que estaba esperando a que llegara la policía para entregarlo. Pero algo no se sentía bien. El niño siguió llorando y diciendo que quería ir con su mamá. ¿Qué pasó después? Mendizábal me pidió que bajara al sótano a traer unas herramientas. Cuando regresé ya no estaban. Pensé que tal vez sí había llegado la policía y se habían ido. Pero después, cuando pasaron las horas y seguían buscando al niño, comencé a sospechar que algo malo había pasado. El fiscal Mendoza se inclinó hacia adelante. Vicente, ¿confrontó a Mendizábal sobre esto? Lo intenté. Al día siguiente lo busqué en su oficina y le pregunté qué había pasado con el niño. Se puso muy agresivo. Me dijo que me olvidara de lo que había visto, que si hablaba me iba a arrepentir. Me amenazó con despedirme, con arruinar mi vida. Yo tenía familia que mantener. Comandante, tenía miedo. ¿Cuándo encontró las pertenencias del niño? Vicente tragó saliva antes de continuar. 3 días después, el 19 de septiembre, Mendizábal me pidió que lo ayudara con un trabajo especial en el sótano. Cuando llegué, había una caja de metal en el piso.
Me dijo que la enterráramos y que nunca habláramos de eso, que era material confidencial relacionado con la investigación. ¿Y usted lo hizo? Yo, sí. Cavamos un hoyo en el sótano y enterramos la caja. Mendizábal me pagó 500 pesos extra esa semana y me dijo que me iba a conseguir un traslado a una área mejor si mantenía la boca cerrada. El comandante Ruiz sintió que el aire en la habitación se había vuelto denso. Vicente alguna vez le preguntó a Mendizábal qué había pasado realmente con Luis Alberto. Una vez, como 2 semanas después, cuando ya había bebido, se me acercó y me dijo que había sido un accidente, que el niño había visto algo que no debía, algo relacionado con contratos municipales, y que cuando trató de explicarle que no podía hablar de eso con nadie, el niño se asustó mucho, corrió, se tropezó y se golpeó la cabeza. Dijo que había entrado en pánico y que no supo qué hacer. ¿Le creyó? Vicente negó lentamente con la cabeza. Con los años, comencé a dudar más y más de esa versión. Hay cosas que no tenían sentido. ¿Por qué esconder las pertenencias del niño si había sido un accidente? ¿Por qué no llamar inmediatamente a una ambulancia? ¿Por qué amenazarme para que mantuviera silencio? El interrogatorio continuó durante 3 horas más. Vicente proporcionó todos los detalles que recordaba, las fechas exactas, las conversaciones específicas, los lugares donde había visto a Mendizábal después del incidente. También reveló algo que cambió por completo la dirección de la investigación. Comandante, hay algo más que creo que debería saber. Como 6 meses después de lo del niño, Mendizábal me pidió que lo ayudara con otro trabajo. Esta vez era en un terreno baldío en las afueras de la ciudad, cerca de San José Mayorazgo. Cavamos otro hoyo, más grande, y enterramos algo envuelto en lonas. El silencio en la sala fue absoluto. ¿Qué era lo que enterraron, Vicente? Él me dijo que no preguntara, que entre menos supiera era mejor para mí. Pero la forma del bulto, el peso... Comandante, yo creo que ahí está Luis Alberto. Al día siguiente, el comandante Ruiz obtuvo una orden de cateo para el terreno de San José Mayorazgo que Vicente había descrito. Un equipo de peritos forenses, arqueólogos e investigadores, se dirigió al sitio, guiados por las indicaciones precisas que Vicente había proporcionado. La excavación comenzó a las 6 de la mañana. A los 2 metros de profundidad encontraron restos de lona deteriorada. A los 2,5 metros encontraron lo que la familia Moreno había estado buscando durante 12 años. Los restos de Luis Alberto Moreno fueron identificados positivamente mediante análisis de ADN. El niño había muerto por traumatismo craneoencefálico, pero el análisis forense reveló algo más. Las fracturas en el cráneo no eran consistentes con una caída accidental. Habían sido causadas por un objeto contundente, posiblemente un martillo o una herramienta similar. Arturo Mendizábal fue arrestado en su oficina el 25 de marzo de 2009. Tenía 53 años, había ascendido hasta convertirse en director general de Obras Públicas y era considerado un funcionario respetado en el gobierno municipal. Cuando los agentes llegaron a arrestarlo, intentó huir por una ventana trasera de su oficina, pero fue detenido en el estacionamiento. Durante su interrogatorio, Mendizábal inicialmente negó todas las acusaciones. Afirmó que Vicente Martínez estaba mintiendo, que era un empleado problemático que había sido despedido por mal desempeño. Pero cuando los investigadores le mostraron las evidencias forenses y los testimonios detallados de Vicente, su historia comenzó a desmoronarse. La verdad completa emergió durante el 5.º día de interrogatorios. El 16 de septiembre de 1997, Arturo Mendizábal había estado utilizando el edificio de la calle 16 de septiembre para reuniones clandestinas relacionadas con la adjudicación fraudulenta de contratos de obra pública. Esa mañana específicamente,
Estaba recibiendo un soborno de 50.000 pesos de un contratista que buscaba ganar la licitación para la construcción de una escuela primaria. Luis Alberto, en su intento por escapar de la multitud cuando sonó la sirena, había corrido hacia el primer edificio que encontró con la puerta abierta. Sin saberlo, había interrumpido la entrega del soborno. El niño había visto a Mendizábal recibir el dinero y contar los billetes. Había escuchado la conversación sobre arreglar los documentos y asegurar que ganara la propuesta. El niño me vio con el dinero, confesó finalmente Mendizábal. Yo le dije que no pasaba nada, que era dinero del gobierno, pero él siguió preguntando. Me dijo que iba a contarle a su tío el gobernador lo que había visto. Entré en pánico. ¿Qué pasó después? Traté de explicarle que no podía hablar de eso con nadie, que era un secreto importante, pero el niño se asustó y comenzó a gritar que quería irse. Intentó correr hacia la puerta. Yo lo agarré del brazo para detenerlo, y él comenzó a gritar más fuerte. Tuve miedo de que alguien lo escuchara desde la calle. ¿Cómo murió Luis Alberto? Mendizábal cerró los ojos antes de continuar. Él siguió gritando. Yo no sabía qué hacer. Había una herramienta en el escritorio, un martillo que había dejado uno de los trabajadores. Yo solo quería asustarlo para que se callara, pero cuando lo levanté, él se movió y le pegué en la cabeza. ¿Fue intencional? No, Dios mío, no. Fue un accidente, pero cuando vi que no se movía, que había mucha sangre, supe que estaba muerto. Entré en pánico completamente. La confesión completa de Mendizábal reveló que había escondido el cuerpo en el sótano durante 3 días, mientras participaba públicamente en los operativos de búsqueda. El 19 de septiembre, había forzado a Vicente Martínez a ayudarlo a trasladar el cuerpo y enterrarlo en San José Mayorazgo. Las pertenencias de Luis Alberto las había guardado como una especie de póliza de seguro, temiendo que algún día pudieran ser utilizadas como evidencia en su contra. El 15 de abril de 2009, Arturo Mendizábal fue sentenciado a 40 años de prisión por homicidio doloso, ocultación de cadáver y múltiples cargos de corrupción que se descubrieron durante la investigación. Vicente Martínez recibió una sentencia reducida de 5 años por su cooperación con las autoridades y por haber actuado bajo amenaza. El 20 de abril de 2009, en una ceremonia íntima en el Panteón Municipal de Puebla, Luis Alberto Moreno finalmente fue sepultado junto a los restos de sus abuelos. Teresa y Julián, después de 12 años de incertidumbre, finalmente pudieron despedirse de su hijo. En su lápida, grabada en mármol blanco, se lee Luis Alberto Moreno Ramírez, 1988-1997, amado hijo que finalmente encontró el camino a casa. Hoy, 26 años después de la desaparición, Teresa Moreno trabaja como voluntaria en una organización que ayuda a familias de personas desaparecidas. Julián se retiró temprano de su trabajo como contador y dedica su tiempo a mantener un jardín en memoria de Luis Alberto en el patio de su casa. El edificio de la calle 16 de septiembre número 47 fue demolido en 2010 y convertido en un pequeño parque público. En el centro hay una placa que dice: en memoria de Luis Alberto Moreno y de todos los niños que merecen crecer en un mundo sin secretos oscuros. La historia de Luis Alberto Moreno se convirtió en un caso de estudio en las academias de policía mexicanas, no solo por la complejidad de la investigación, sino por la lección que enseña que la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra una manera de emerger desde las profundidades donde fue enterrada. Porque los secretos, como los cuerpos, nunca permanecen ocultos para siempre.